Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Por cierto, antes de iniciar Pensamiento Crítico, mi abrazo de solidaridad al señor Don Diego Valencia por su derrota del Macará ante el Club Sport Emelec. Por cierto, me debe una. Bueno, el día de hoy, lunes 6 de marzo, tendremos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, que está en los estudios de Quito, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura electoral de cara al 2 de abril de este año, donde ya se realizará la segunda vuelta. Y también luego tendremos a Edison Garzón, director y fundador del colectivo Proponle, con quien vamos a hablar sobre el Pacto de Inversión en Producción y Empleo. Inicio entonces Pensamiento Crítico. Paulina Recalde, que conste que no he hecho ninguna broma, blanca por el momento. Blanca, y bueno, qué bueno que no mencionaste nada de los toques azules. Bueno, Paulina, comencemos. Hagamos una revisión general primero de lo que sucedió en la primera vuelta y cuáles son las perspectivas o las previsiones para la segunda vuelta. Una primera vuelta cargada de mucha denuncia, cargada de una campaña realmente violenta que sí ha sorprendido a propios y extraños. No es una campaña electoral que, recordemos, haya sucedido en el pasado. Paulina Recalde. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación, Carlos. Sí, yo creo que de la primera vuelta, de la campaña de la primera vuelta, hay algunas cosas que precisar hablar. Yo diría que por lo menos de tres tramos. Un primer tramo, aquel de incertidumbre, en el que el oficialismo tenía todavía oculta la carta de Lenín Moreno. Eso fue un momento de calentamiento. Del lado de la derecha, me parece que nos dieron la primera señal de lo que iba a ser esta campaña, una campaña marcada por su agenda, por su presencia política. Por eso es que algunos analistas incluso han dicho que estas fueron las primeras primarias de la derecha, estas entre Jaime Nebot y Cynthia Viteri, este momento de precalentamiento, ¿no? Un segundo momento, este que tú precisas, un momento extremadamente gris, de denuncias, pero el problema no son las denuncias, el problema es la forma en la que las denuncias se presentaron. Esta disputa entre quién hackeó a quién y quién hackeó primero, me parece que enrareció mucho la campaña, la volvió gris, pesada, y vivimos una ausencia de disputa político-ideológica más vibrante o más a lo que estábamos acostumbrados a vivir en procesos electorales pasados. Y el tramo final, aquel en el que me parece que de parte del oficialismo hubo una suerte de remate con la presencia más focalizada de Rafael Correa, que había estado ausente en el primer tramo de campaña, ausente en el sentido más intenso, y en las últimas semanas, esta presencia más focalizada en algún territorio. Creo que además le dio una antesala a lo que va a ser la segunda vuelta. ¿A qué me refiero? Por un lado, él estuvo colocando más nítidamente la disputa político-ideológica, y por el otro lado, su presencia fue la antesala a lo que en segunda vuelta será ya nítidamente una batalla político-ideológica más clara, con una presencia de Correa más vital, no necesariamente porque él esté más físicamente, sino porque esta matriz correísmo-anticorreísmo me parece que está permeando esta segunda vuelta y no la primera. A eso iba, es decir, a ver, más allá de una confrontación de carácter ideológico, que de hecho la hay, pero de pronto los decibeles es que no logramos sintonizar todavía. A mí lo que me da la impresión, y te pregunto, o para ver si la lectura que le estoy dando es lo correcto, más allá de este enfrentamiento ideológico, es una derecha frente a un anticorreísmo, que Correa no es exactamente el símbolo de una ideología. Él sí lidera un proyecto político, pero la campaña en el debate no es ideológico, es básicamente irnos todos contra un modelo que lidera Rafael Correa. Sí, y es interesante lo que señalas, porque la particularidad de este correísmo-anticorreísmo tiene matices. Matices depende de la tienda y el líder político que enfrente a esta figura o a este proyecto. Y entonces estamos viviendo un momento curioso. De un lado, aquellos de izquierda que no están con la Revolución Ciudadana, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de haberse derechizado, lo acusan de haber instalado ya una agenda neoliberal. Del otro lado, figuras de derecha, o sea, la oposición, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de algo que ya había sido, de algún modo, había desaparecido de la escena política, y vuelven a los argumentos de 2006, 2009, cuando se habla de Venezuela, se habla incluso del socialismo del siglo XXI, se habla de un modelo ya superado en términos de izquierda. Es decir, esto simplemente para ilustrar que lo que tú dices es correcto, que esta matriz correísmo, anticorreísmo, despliega distintas formas, si es que es
el Partido Social Cristiano el que se opone o si es Unidad Popular la que se opone. Y esto lo que hace de algún modo es tentar del lado de la candidatura de Guillermo Lasso a que se junten una serie de factores, una serie de facciones, de actores y organizaciones políticas que finalmente lo que dejan ver es un anticorreísmo con distintos argumentos, pero van hacia la oposición a que continúe este proyecto. Ahora, esto en una segunda vuelta, ¿se pudiese repetir, considerando que hoy en la papeleta van a estar ya solo dos candidatos y que a lo mejor este fantasma de Rafael Correa para la derecha ecuatoriana y fundamentalmente para el movimiento Creo y el candidato Guillermo Lasso ya no tendría el mismo efecto porque estamos hablando de dos candidatos y el otro candidato no es Rafael Correa sino que es Lenín Moreno? Entonces, ¿la estrategia se repetiría? Claro, lo que pasa es que en la primera vuelta digo que esto estuvo ausente y de parte del propio oficialismo, el propio candidato Lenín Moreno de entrada quiso distanciarse en sus primeras alocuciones, quiso distanciarse del estilo, de varias formas de Correa. El resto de candidatos casi no se refirieron a Correa en general, se refirieron a las diferencias que podían tener con Lenín Moreno, pero para una segunda vuelta esto parece serles útil. Parece serles útil en la medida en que, como hemos dicho hace un momento, permite más fácilmente aglutinar a actores y a fuerzas políticas que se sienten más cómodos diciendo que apoyan a Guillermo Lasso porque no quieren la continuidad de estos 10 años. En casi ninguno de los casos estas figuras o estas organizaciones políticas han mencionado distanciamientos con atributos de Lenín Moreno. De hecho, cuando se lo quiere afectar, normalmente lo que se dice es la continuidad es igual que Correa, porque esto aglutina más cómodamente. De hecho, esto es solamente un tema estratégico, táctico, aglutina más fácilmente del lado de la oposición esta posibilidad de que se sumen en pos de no más continuidad. Esto permite, por ejemplo, a actores de Pachacuti, movimientos indígenas, decir, frente a lo que Correa ha sido con nosotros, frente a lo que estos 10 años ha sido para nosotros, no Lenín Moreno, pero no hay nada específicamente respecto al propio Moreno, ni siquiera hacen referencia a cuando Moreno fue vicepresidente en el periodo de gobierno anterior. Esto permite organizar. Pero ahí no pudiese haber un error de carácter estratégico cuando se reduce y se es mezquino con el propio discurso, no al continuismo, no a estos ya 10 años, cuando la población está buscando ciertas propuestas que beneficien al desarrollo de su vida. Y me explico de la siguiente manera. Una cosa es lo que dicen los líderes y otra cosa es el voto popular. Y eso a lo largo de la historia democrática, política, electoral del Ecuador, vemos que va por una vía el discurso del líder y va por otra vía la intención del voto popular. Esto depende, yo diría, de las capas de la población y también depende de cuánto el discurso de una campaña logre instalar o movilizar alrededor de esa consigna. Puede ser que espontáneamente la gente no lo mire de este modo o que sea una capa, porque naturalmente hay una capa que consistentemente ha estado opuesta al, llamémoslo, Revolución Ciudadana, al correísmo. La clase media, fundamentalmente en estos últimos tiempos. Es algo más complejo que esto. Probablemente si uno mira cómo se distribuyó el voto en las ciudades, se da cuenta de que hay fenómenos específicos en términos de ubicación territorial, en términos de ubicación en nivel socioeconómico. Pero digo, esto que ha estado más a flor de piel en cierto electorado puede ser explotado de una u otra forma de acuerdo a que fueran más efectivas o eficientes las estrategias de la oposición. Del mismo modo que del lado del oficialismo puede ser que haya un electorado que el feriado bancario no le signifique nada, pero con la insistencia de esta consigna, con la insistencia de este relato, esto remueva o reviva en cierto electorado un distanciamiento con el candidato. Quiero decir que mientras más efectiva es una estrategia, logra instalar lo que espontáneamente no ha estado en el electorado. Ahora, que quiere propuestas la ciudadanía, por supuesto, y esto servirá para tanto el candidato Moreno como para el candidato Lasso. De parte del candidato Moreno puede ser esto de pedir de algún modo que haya un horizonte y no solamente que el proyecto sea el candidato. Del lado de Lasso, puede ser que en este momento se le pida organizar menos su discurso o la forma en la que convoca a otros actores en resistencia al correísmo que en proyectar un horizonte. En los arranques de esta segunda vuelta electoral, una vez que ya se conocieron los resultados de forma oficial, tenemos un elemento diferenciador. Lenín Moreno está recorriendo y Guillermo Lasso
aparentemente tan solo está haciendo medios. ¿Ese elemento diferenciador pudiese tener incidencia en el electorado? Es difícil creer que una candidatura en segunda vuelta esté haciendo solo medios. Ojo que una candidatura cuando está en segunda vuelta, no solamente en tarima, en recorridos, hace política. Esa política de generar acuerdos, adhesiones, esa operación política puede ser fundamental en territorio. Y me parece que en el caso de Guillermo Lasso y de la organización Creo, desde su origen han dado cuenta de tener una especial habilidad, esto no lo digo peyorativamente, han tenido una especial habilidad para generar este tipo de articulaciones y presencias en territorio. Recordemos, por ejemplo, que en las elecciones 2013 y en las elecciones 2014, a muchos nos llamó profundamente la atención que Creo haya logrado tener presencia en Amazonía, en Sierra Central, territorios en los que me acuerdo reflexionábamos que el propio Guillermo Lasso no había llegado incluso. Pero bueno, ¿qué hay detrás? Por un lado, un despliegue de su marca, de su organización en términos territoriales, una distribución de marca, digámoslo así en términos de mercado, pero sobre todo una articulación y un diálogo con figuras importantes en cada uno de esos territorios que permitió y volvió a permitir ahora en las elecciones a nivel del legislativo un triunfo en provincias amazónicas y provincias de Sierra Central, no permitiéndole al oficialismo nuevamente llegar allí. Esto se logra ¿cómo? Con presencia en territorio, pero con operación política. Entonces, esto que estamos viendo en este momento, de creer que Lasso está solamente en medios, muy probablemente es el momento de la operación política en la que se suman organizaciones y figuras de territorio. En la primera vuelta electoral, y antes de iniciar de forma oficial la primera vuelta electoral, se venía construyendo percepciones en el imaginario del electorado. Y el tema era fraude. Y además de las denuncias a través de redes sociales, de la forma que ya la hemos analizado. ¿Crees que se vuelva a repetir esa conceptualización, esa construcción de percepción de tema fraude para efectos de generar presiones en un momento dado si es que los resultados terminan siendo apretados? Yo creo que el presidente que se sentó... Sí, bueno, previamente siempre ha habido de algún modo este precalentamiento, pero lo complicado sucedió desde el día de las elecciones y me parece que hay que hacer un análisis muy detallado de qué es lo que llevó de algún modo a este escenario. Por un lado, estamos viviendo un momento de mucha tensión. Esto hay que decirlo, lo estamos viviendo cotidianamente en espacios familiares, sociales, laborales. Hay mucha tensión y esto permea una elección complicada. Dos, evidentemente, la distancia que hubo, no entre el primero y el segundo, porque se trata de 1 millón de votos, pero sí de la distancia del primero para resolverlo en una sola vuelta, hace que esto vuelva todavía más complicada la lectura. Pero el propio domingo me parece que cabe que reflexionemos sobre cuál fue la antesala para la preocupación de la ciudadanía. Tuvimos 3 exit poll, los 3 con resultados distintos. Tuvimos a 3 canales de televisión, los 3 con mensajes distintos. Uno señalando con un exit poll que se resolvía en una sola vuelta. Otro señalando con otro exit poll que había ciertamente segunda vuelta. Y un tercer canal con el mismo exit poll del canal anterior que había mencionado, diciendo que el margen de error no permitía concluir si primera o segunda vuelta. Esto evidentemente genera incertidumbre en la ciudadanía, que cuando espera que pasen las horas y tiene a un candidato, digamos, no estoy cuestionando a los candidatos en estricto rigor, es parte de su campaña. El uno anunciaba que lo ha hecho en una vuelta y el otro anunciaba que ya se viene la segunda. Esto, por supuesto, que a la ciudadanía le deja complicada. De parte del CNE no podía hacer otra cosa sino que terminar el escrutinio hasta que pudiese generar oficialmente los resultados. Va a prevalecer entonces el discurso de campaña política que el respeto a la institucionalidad democrática. Lo que digo es que sí, este domingo, por los antecedentes que he mencionado, me parece que se dejó un precedente complicado porque no se trata de afectarle el resultado o la legitimidad de uno u otro, sino que se trataba de afectar una institucionalidad que me parece que por ahora en Ecuador ha tenido una estabilidad, una solidez en general. Históricamente no hemos tenido estos conflictos en Ecuador y sería muy complicado, no para estas elecciones, para la gobernabilidad del país, que se lesione o se afecte profundamente la institucionalidad. Y ya para ir terminando, Paulina, el tema de la consulta, los resultados de la consulta popular, el sí 55%,
Pero si ese 55% del CIR, y recordemos que era la lucha contra los paraísos fiscales, la provisión de funcionarios públicos, de ejercer un cargo público si es que tenía recursos en paraísos fiscales, ese sí positivo. Pregunta propuesta por Rafael Correa, 55%, es decir, mitad más uno, frente a la votación de Lenín Moreno, 39.6%. Fundamentalmente, ¿es lo que pudiese definir las elecciones? No podemos nítidamente decir aquello, porque por un lado comparar la votación de consulta popular versus la de un candidato tiene de entrada la dificultad de que lo uno es dicotómico y lo otro es un abanico de posibilidades. Dos, en el caso de esta consulta, a diferencia de la de 2011, por ejemplo, no vimos un despliegue fuerte de campaña. Yo diría que ni del lado del proponente ni del lado de la oposición. Del lado del proponente probablemente sí. Los paraísos fiscales antes de este gobierno ni siquiera estaban en la noción del electorado y de la población. Esto se hizo, me parece que con suficiente antelación. Del lado de la oposición prácticamente no hubo una oposición. Y yo diría entonces que hay que leerlo como en la medida en que se instaló lo de paraísos fiscales en el imaginario del ciudadano con tiempo de antelación, casi que este 55 tenía como una suerte de sentido común alrededor de la pregunta. Varios de ellos se habrán enterado de la pregunta frente a la papeleta. Lo que es interesante, o lo que el oficialismo podría decir a su favor, es que no obstante que han pasado 10 años y ha habido un momento ya de desgaste, se atrevió, yo voy a usar este verbo, se atrevió a colocar un tema de esta naturaleza en consulta en un momento en el que si esto se volvía una campaña fuerte de oposición, oficialismo, pudo haber sido de algún modo complicado, un resultado complicado, pero con este resultado yo creo que puede darse por satisfecho el oficialismo por haber dejado sentado el tema de paraísos fiscales en el imaginario de la ciudadanía y porque en la medida en que no hubo tanta tensión en la campaña, este resultado es sumamente positivo. Y ya para terminar, el comportamiento del elector, Paulina, y voy al tema del comportamiento del elector, porque es obvio y evidente que los medios, todos, están adoptando posiciones. Es evidente, basta ver cómo están estructuradas la programación y los contenidos. Es evidente que todos están tomando posiciones. ¿Eso va a tener una incidencia en el elector o el elector ya va prácticamente a apagar los medios de comunicación y un poco voy con piloto automático de acuerdo a mis propias creencias? No, eso nunca termina de suceder y de hecho en la primera vuelta extrañamos el uso más intenso de medios masivos y nos quedó como hipótesis qué pasó con el uso tan intensivo en cambio de redes. Yo diría que para la ciudadanía va a haber una combinación de elementos, por un lado lo que están emitiendo los medios de comunicación masivos, nuevamente lo que pasa en redes, de hecho ahora queda por evaluar incluso cómo los mensajes que te llegan por WhatsApp inciden para la lectura que tengas, la forma en la que está con sus pares, amigos, familiares, y yo diría que esta tensión, porque se está viviendo una tensión, finalmente lo que ha restaurado es una batalla política, en el mejor de los términos, una batalla, disputa político-ideológica que extrañábamos en la primera vuelta de algún modo, decíamos que era una campaña gris, y que está absolutamente servida en este momento. Yo diría que esta se parece de algún modo a lo que habíamos vivido en 2006 y en 2009 en el sentido de la gran disputa de un lado, un modelo versus otro. Eso es lo que está en juego en este momento y el resto de elementos van a estar gravitando como siempre en las elecciones. Paulina Recalde, muchas gracias. Por cierto, te espero mañana en Pulso Político. Con mucho gusto. Ya te fregaste, ya te comprometí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.